En esta oportunidad vamos a realizar el ejercicio 52 del trabajo práctico número 2. Sabemos que una función va a cambiar de valor cuando x pasa de x0 a x0 más diferencial x. Ahora queremos determinar el cambio delta f, que es la variación entre estos valores, f evaluada en x0 más dx, con f en x0. Queremos calcular la estimación diferencial de f, que es f' evaluada en el punto x0 por el diferencial de x, y el error de aproximación, en cuánto se diferencian delta de f y diferencial de f. En el siguiente gráfico refleja un poco lo que ocurre entre delta de f y diferencial f. Sabemos que delta f es la variación total de la función f evaluada en el punto x0 y en x0 más dx. Y el diferencial f es una aproximación muy buena de delta de f. Vemos que en este gráfico, que es aproximativo, vemos que se diferencian en poco el delta f y el diferencial f. Veámoslo en algunos ejemplos concretos. En el ejemplo A, en el ejercicio A, f de x está dada por x cuadrado más 2x y nos piden que calculemos lo pedido en x0, en el punto x0 igual a 1 y diferencial x 0,1. Delta de f sabemos que es la siguiente variación, entonces x0 más diferencial x es 1,1 menos f en 1. Una vez que evaluamos, nos da f en 1,1 3,41 y en 1 nos da que es 3. Entonces la diferencia, el delta f, es 0,41. Veamos el diferencial f, que está dado por la siguiente fórmula. Tenemos que f' de x es 2 por x, la derivada de x cuadrado es 2 por x, y la derivada de 2x es 2. Entonces, cuando lo evaluamos en el punto indicado, esto es igual a 4. Por lo tanto, el diferencial f es 4 por 0,1, que da 0,4. Entonces, ahora queremos ver en cuánto se aproximan estos valores. Calculamos el valor absoluto de su diferencia, que es 0,01. Esta es la función, este es el gráfico de la función. Si uno pudiera hacer zoom entre 1 y 1,1, puede dibujar las rectas asociadas y ver la diferencia. Veamos en el ejercicio B. La función está dada por 2x cuadrado más 4x menos 3. Y el punto en el que nos piden evaluar es en el menos 1. El diferencial x 0,1. Entonces, delta de f es lo siguiente. Cuando evaluamos en x0 más diferencial x, menos 1 más 0,1 es menos 0,9. Menos f evaluado en menos 1. Si hacemos las cuentas, nos da en 0,9. La función vale menos 4,98. Y le restamos f en menos 1, que es menos 5. Entonces nos da 0,02. Ahora nos piden que calculemos el diferencial de f, que es f' en x0 por diferencial x. Veamos que la derivada de esta función es, la derivada de x cuadrado es 2 por 2 es 4x, más la derivada de 4x, que es 4, y la derivada de una constante es 0. Entonces f' está dada por la siguiente ecuación. Cuando evaluamos en menos 1, nos da que es 0. Por lo tanto, el diferencial de f es 0 por 0,1 es 0. Y vemos que la diferencia entre delta f y diferencial f es 0,02. Notar que cuando nos hicieron evaluar, este es el gráfico de la función, en el punto menos x igual a menos 1, es justo en el vértice de la parábola. Notar que, bueno, acá lo que nos dio es que el diferencial f, la derivada, era 0. En el ejercicio 52C, ahora tenemos que la f de x está dada por x cubo menos 2x más 3 y nos piden que lo evaluemos en el punto x0 igual a 2 y diferencial x es 0,1. De vuelta, calculamos delta de f, es evaluar f en x0 más diferencial x, es decir, en 2,1 menos la función en 2. Si hacemos las cuentas, esta diferencia nos da 1,061.
Cuando calculamos el diferencial de f, necesitamos saber quién es f'. Derivamos x cubo, sabemos que es 3x cuadrado, menos 2, porque la derivada de x es 1, por 2 es 2, y la derivada de una constante es 0. Luego f' evaluada en 2 nos da 10. Por lo tanto, el diferencial de f es 10 por 0,1, que es 1. Queremos ver la diferencia ahora entre estos dos valores y es 0,061. Vemos que en los tres casos la diferencia es pequeña, es decir, diferencial f es una buena aproximación del delta f.